Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, un proyecto del Centro de Investigación en Estudios Políticos y en coproducción con el canal UCR. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque se ha puesto en boga y está en este momento en la agenda pública, no es un asunto nuevo, lastimosamente. En realidad, la violencia que viven las mujeres en la esfera política está sentada en esa discriminación, en esa desigualdad y en todos esos valores que la sociedad costarricense todavía mantiene y que evidentemente en espacios de poder, como son la política, como se dan en los partidos políticos, en las diferentes instancias en las cuales están siendo electas por medio del voto popular, pues por supuesto que el compartir el poder no le ha gustado a algunas personas y han empezado a ejecutar acciones y comportamientos que efectivamente tienen, ¿verdad?, efectos directos sobre las mujeres y que además sí son violencia. Y por eso es que es muy importante nombrar las cosas como son. Por eso hoy acá en Sobre la Mesa vamos a hablar de la violencia política contra las mujeres. Para eso contamos con la presencia de Carla Prendas Matarrita. Ella es psicóloga y educadora, evidentemente fue diputada en la administración pasada por el Partido Liberación Nacional y además estuvo a cargo en la presidencia de la Comisión Especial de la Mujer por 2 años consecutivos. Así es, muchas gracias por la oportunidad de venir a analizar un tema tan importante que hay que visibilizar más, que hay que informar más, pero sobre todo que hay que actuar más. Así que gracias. También contamos con la presencia de Erika Valverde. Ella es activista feminista, es profesora de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica y estudiante de la maestría, que no me sé exactamente el nombre y Montserrat me puede matar, pero... Estudios de las mujeres, los géneros y las sexualidades. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y también agradecer que tomemos espacios para hablar de este tema, porque es importante visibilizarlo en la realidad costarricense, visibilizar lo que están pasando las mujeres y no banalizarlo, ¿verdad? Que hay como una tendencia a decir esto no es importante, esto no está pasando, así que agradecer que se tomen estos espacios para que la gente pueda conversar de estos temas. Claro, es que lo que no se nombra no existe, así que vamos a nombrarlo. Vamos a pasar a la cápsula que nos tienen preparada para el programa de hoy. Las mujeres participamos activa y crecientemente en los partidos políticos y en los procesos electorales, desempeñando un papel clave en las actividades de proselitismo y organización política. Costa Rica es el único país de la región centroamericana que en los últimos periodos presidenciales ha contado con una cifra mayor al 30% de mujeres en puestos de los gabinetes ministeriales. Con el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo de Elecciones en respuesta al voto de la Sala Constitucional, donde se establece que la conformación de las listas de puestos a elección popular también deben contar con la paridad vertical, se afianzan las acciones afirmativas para lograr que la representación política esté ocupada, tanto por hombres como por mujeres en igualdad de oportunidades. Hoy, Costa Rica cuenta con un gabinete ministerial y un parlamento paritario. A pesar de esto, en la conformación de los gobiernos locales en los últimos 3 periodos, la cantidad de mujeres que ascendieron al cargo de alcaldesa no llega ni al 15% del total de los 82 cantones. Un elemento importante a nivel local es que el porcentaje relativamente alto de mujeres se concentra en los puestos de sustitución de la alcaldía, donde además diferentes estudios han demostrado cómo estas mujeres son víctimas de acoso y violencia política. En Costa Rica, las mujeres queremos participar y liderar los procesos de toma de decisiones, pero la violencia misógina se manifiesta continuamente en los espacios políticos. Los hechos ocurridos en las últimas semanas en la Asamblea Legislativa son un reflejo fiel de que la paridad no es suficiente para corregir la desigualdad política en el país y sus efectos en la toma de decisiones políticas. Las mujeres parlamentarias han hecho un llamado para que a las mujeres se nos tome con un voto crítico y no se nos instrumentalice. Hoy pondremos sobre la mesa la violencia política hacia las mujeres en Costa Rica. Erika, efectivamente, Costa Rica ha tomado diferentes medidas para que más y más mujeres puedan acceder a los puestos de elección popular. Eso, digamos, habla bien del avance de los derechos políticos de las mujeres. Pero tal vez sería importante que usted nos explique por qué para una democracia es importante la participación plena en el ejercicio del poder de las mujeres. Bueno, porque justamente la democracia es democracia cuando cuenta con la participación de todas las personas, en este caso ciudadanas, que habitan en un país, ¿verdad? Y hay otros mecanismos también con las personas que no son ciudadanas, pero
necesitamos reconocer en Costa Rica que nuestra democracia no ha sido completa, ¿verdad? Que es hasta 1949, el 20 de junio, que se hace un reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y que eso también tiene que ver con una lucha de más de 25 años de la Liga Feminista, ¿verdad? Que, por cierto, coincidentemente, en 1923, un 20 de junio, son quienes presentan esa primera propuesta de reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, ¿verdad? De parte de una organización política de mujeres. Entonces necesitamos hacer un reconocimiento de esa historia para poder avanzar a comprender por qué es que en 1949 tenemos ese reconocimiento de derechos políticos, pero nos quedamos solamente en la parte de participación, ¿verdad? Se incentiva que las mujeres participen, vayan a votar masivamente, pero aún hay una deuda, como bien lo demostraba la cápsula, ¿verdad?, en lo que respecta a la representación, a que las mujeres puedan ejercer el derecho político de la representación. Y eso es importante porque requerimos de los aportes de hombres y de mujeres y de diferentes etnias, de diferentes orígenes, de lugares, ¿verdad?, con diferentes conocimientos y edades y todo, para poder construir realmente un país que sea democrático con todas las personas que habitan allí. Claro, cuando uno habla de derechos políticos de las mujeres también es muy importante lo que planteaba Erika. Efectivamente, para las nuevas generaciones es como ya dado, ¿verdad? Fue como el derecho al voto. Y las discusiones con respecto a participar siempre un poco es que si no participan es porque no quieren, es que uno busca mujeres para participar y no quieren. Carla, desde su experiencia, ¿cuáles son efectivamente los obstáculos que tenemos las mujeres para acceder a estos puestos y para ir, digamos, avanzando también en las estructuras de partido? Bueno, a mí me parece que el obstáculo mayor tiene que ver con la parte cultural, ¿verdad? Ese es el obstáculo mayor a vencer. Hay una educación histórica, hay que recordar que el tema político en la región, en Latinoamérica, ha sido prácticamente absolutamente masculino, en el control de varones, con las reglas masculinas patriarcales. Y a partir de ahí hay una cosa muy natural que se aprende, que a veces es consciente, que a veces es inconsciente, que está interiorizada y lastimosamente normalizada. Entonces, es cultural. Ese es un gran obstáculo, porque lo estás viviendo, lo estás sintiendo, lo estás evidenciando, lo pones de manifiesto, pero es cualquier cosa. Entonces, lo cultural es lo más significativo de derribar. En la experiencia del ejercicio político, la parte económica es un gran obstáculo que tenemos. Sí. Me parece que el acceso que tenemos las mujeres a los sistemas de financiamiento de campaña, al poder lograr, cuando usted hace un análisis de la violencia de género integral y cuando usted dice, bueno, yo soy mujer, quiero ejercer el derecho político, quiero tener participación política verdadera, pero bueno, tengo todos los estudios, tengo la academia, estoy en los puestos, pero la brecha salarial es diferente. Tengo roles, estereotipos de mujer en la sociedad, que además, temas de tiempo no remunerados en versión con el hombre, cuánto, si es un rol que como mujer tenés que hacer. Y además quiero estar en política. Y además creo que hay que hacer un análisis de un obstáculo importante que es cómo está el sistema, la norma del sistema electoral jurídicamente. ¿Qué opciones ese sistema electoral te permite gestar para poder tener opciones reales? Porque usted decía algo importante al inicio, que yo quiero recalcar cuando hablamos de obstáculos y visibilizar esto, pero más que visibilizarlo es atenderlo e ir cambiando cosas. Hay que llamarlo por el nombre. Esto no tiene otra cosa que no sea violencia. Es violencia y no es una ocurrencia. Son cosas que son evidentes, que la historia señala y que tampoco son espacios que las mujeres están buscando simplemente por el hecho de ser espacios. Hay competitividad. Y cuando llega el momento de esa participación en la competitividad, las oportunidades, las reglas del juego son totalmente diferentes. Desde el ámbito de economía, cultural, posibilidades partidarias internas, difieren muchísimo en ese sentido. Entonces, el análisis integral de obstáculos son significativos, con intensidad y poco visibilizados. Claro. Erika, en esa misma línea, evidentemente, cuando hablamos de violencia política, la primera, digamos, expresión de violencia que a mí siempre me parece como importante es el tema de que
es que yo llegué, digamos mucho que las mujeres dicen, yo llegué por lo que soy, por lo que valgo, no por la cuota o no por la paridad. O que los hombres plantean, ¿verdad? Es que llegan pero por cuota, ¿verdad? No porque como que no lo merecen, ¿verdad? O sea, ¿cómo responder a esa primera, digamos, línea? Claro. Cuando hablamos de acción afirmativa o cuando hablamos de justicia, que es la paridad, para decir que esas expresiones también son violencia. Bueno, es que no podemos olvidar que las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres son el origen de todas las formas de violencia, ¿verdad? O sea, y que en el caso de Costa Rica como república se siguen exactamente los mismos patrones de exclusión de las mujeres que fundan, por decir, el caso paradigmático de la Revolución Francesa, ¿verdad? Como ese caso de fundación de Estados-nación que promete libertad, que promete una nueva forma de pensamiento, ¿verdad? Y resulta que se funda sobre la exclusión de las mujeres, ¿verdad? Sí. Porque es la fundación de los derechos del hombre y el ciudadano, pero las mujeres claramente no estuvimos ahí incluidas y desde entonces hemos estado en una larga lucha de reconocimiento de derechos. En términos de los derechos políticos, para mí es inevitable no pensar en la división que se hace de esferas pública y privada, ¿verdad? Que es algo que han teorizado muchas feministas por muchos años, ¿no? Hay una división sexual no solo del trabajo, sino una división sexual de los espacios. Por eso hay teóricas como Carol Pateman que hablan de que no fue solamente un contrato social, sino un contrato sexual, sí, ¿verdad? O sea, una esfera privada donde deben estar las mujeres, que carece de valor, que carece de importancia, ¿verdad? Porque hay valoración sobre cada esfera, y una esfera pública donde están los hombres tomando las grandes decisiones, donde está lo importante, donde se genera valor, donde no solo es el dinero, sino las cosas que tienen un valor. Entonces, esa división sexual del mundo permea todos los espacios, permea todas las decisiones y sin duda alguna es la primera expresión de violencia, ¿verdad? O sea, esa forma de fundar las repúblicas, que repito que en el caso nuestro es de 1821 hasta 1949, que se excluye a las mujeres, sin duda alguna permea lo que Carla mencionaba en términos de la cultura, de la socialización, de considerar que las mujeres valemos menos, de considerar que las mujeres no somos aptas, ¿verdad?, para los espacios públicos. Entonces, para la toma de decisiones no sabemos tomar decisiones, somos muy buenas para planchar porque se naturaliza una convención social, porque esa división de espacios y esa división sexual no tiene nada de natural, es absolutamente una decisión que se toma y que se remoza en la fundación de las repúblicas, ¿verdad? Claro. Entonces es fundamental entender que tenemos que quitarle ese velo de natural a eso y entender que tanto mujeres como hombres podemos hacer aportes, ¿verdad? En igualdad de condiciones. Pero sí es una estructura con la que hay que vérselas desde la política pública, desde la normativa y desde lo cultural. Claro, sí. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando el tema de violencia política contra las mujeres. Vamos a una pausa y ya regresamos. Puestos de elección popular. Tal vez podríamos empezar por ponerle nombre. La violencia política, según diferentes autoras, una podría definirla como un acto o conjunto de actos cometidos por una persona por sí o a través de terceros en contra de una mujer o de su familia, con el propósito de impedir o inducir a una acción u omisión en el cumplimiento de sus funciones, derechos o deberes, mediante actos de presión a través de persecución, hostigamiento o amenazas efectuadas por cualquier medio. De hecho, en algunos casos ha implicado hasta la muerte de mujeres. En ese sentido, tal vez, Carla, usted nos podría explicar cuáles actos más claramente, digamos, se viven, tal vez en la Asamblea Legislativa, que es el espacio en el que usted ha estado, para que después, más bien, Erika nos explique un poco cuáles son, digamos, también esas expresiones que se dan en lo local, ¿verdad? Porque como veíamos en la cápsula, ha aumentado la participación de mujeres en la Asamblea Legislativa, hay representación de mujeres en las vicealcaldías, porque no logramos las alcaldías, en realidad seguimos en igualdad de proporciones, y además las que llegan viven ¿qué cosas? Sí, yo creo que hay en esta discusión
de derecho político hay dos situaciones que analizar. Una es la lucha de poder accesar a ese espacio. Y ahí se antecedía con la discusión de lo que es la paridad vertical y horizontal. Sí. ¿Verdad? La paridad vertical resultó ser una cosa ahí vendida que pensamos que íbamos a tener adecuada participación, pero que nos dejaba fuera de la competencia al llegar. Y entonces pasamos al tema de la paridad horizontal y logramos en este periodo una asamblea significativamente en cantidad con mujeres y muy cerca de la paridad con hombres. Entonces ya vamos ahí acercándonos un poco, no así la historia municipal. Todo ese ejercicio de lucha que podríamos hablar de acciones afirmativas, de cuotas, de la paridad, una interpretación del Código Electoral que hace rato se pudo haber hecho, pero que hay que ir a la sala, es una cosa desgastante y de lucha continua para algo que uno considera que debe ser no normal. Y que además yo hago aquí un paréntesis porque parte del debate que siempre ponemos estos temas, para irlo un poco entrelazando, cuando lo ponemos siempre es, no se vale que lo que quieran es un espacio por ser mujer. Ah, sí, claro. Simplemente. Esa es la primera manifestación que me parece terrible cuando emprendemos una discusión de altura. Y ahí se baja el piso totalmente. Ahí te quitan como toda legitimidad para poder hablar. Exacto. Y no se trata de ser mujer solamente, se trata de que son mujeres y hombres que participan de la política con liderazgo, con idoneidad, con capacidad, pero que las mujeres con todos esos requisitos, que además son doblemente cuestionados y tienen que ser doblemente demostrables, quedan fuera de los espacios. Entonces, toda una lucha para llegar ahí. Y después tenemos el otro espacio, que una vez estando allí, ¿cómo logras estar en un ambiente libre para las mismas condiciones? Porque sos diputada, Claro. sos diputado, en el pleno ejercicio del poder, en las mismas condiciones. Yo tengo que decir que cuando yo llegué, yo pensé que en el primer poder de la República ese era un tema superado y que todo el mundo tenía como la visión de que era una cosa muy natural. Y cuando llegas te das cuenta que no es así. Hoy tenemos noticias de cosas que evidencian aún más esos niveles de violencia, con amenazas, con audios, con señalamientos, pero hay un montón de situaciones que pasan. Yo creo que un caso concreto de las que a mí me costó montones entender cómo se daba, es cuando llega un proceso de negociación, un 1 de mayo, y tenemos 19 mujeres, los demás son hombres de 57, en las diferentes fracciones. Y se hace una estructura de negociación en donde absolutamente ninguna sabía qué era lo que se estaba negociando, pero ya todo estaba negociado, fuera del espacio con mujeres. Claro. Y aquí señalo, no era un tema que las mujeres, no es que estamos siendo diputadas y diputados con los mismos derechos y el ejercicio de la negociación, con votos además. Entonces se pretendía... Vamos a ver, con el mismo valor, con porque el voto de una mujer vale exactamente lo mismo que el voto de un hombre. Pero resulta que teníamos que estar fuera de las negociaciones. Y además teníamos que asumir las suplencias. Y además no teníamos jefaturas de fracción. Y además teníamos que conformarnos con la distribución de algunas comisiones que ya estaban dadas. Y además las comisiones que son como temas de mujeres. Además. Entonces, esa fue una expresión que a mí, por ejemplo, me sorprendió muchísimo. Fue una experiencia interesante porque ahí lo que hicimos fue sentarnos, juntarnos y sobrellevar cómo ese espacio de trabajo, de sororidad y de fuerza entre las mismas mujeres, entre la mayoría. Sin embargo, creo que aquí también tengo que reflexionar, hacer un paréntesis, que hay hombres muy conscientes del tema, que ayudan a como hay mujeres que se utilizan, por usar el término, y que se salen del tema. Eso es parte de lo que tenemos en el escenario de la Asamblea Legislativa. Y logramos hablar, más adelante creo que se va a tocar el tema un poco de la red parlamentaria de mujeres diputadas. Sí. Eso nos facilitó mucho la estrategia de sentarnos y juntarnos y hicimos una conferencia y dijimos, no, un momentito, aquí esto está sucediendo. Asumimos vocerías, denunciamos lo que pasaba y además propusimos presidencia de mujer que no se había dado de hace mucho tiempo. Logramos algunas jefaturas, algunas comisiones importantes, algunas nos sacrificaron por hacer salirnos del escenario del cálculo y ser solidarios en el espacio, y se logró bajo esa forma. Sin embargo, también en el ejercicio de todo eso, que ya pueden ver todo el desgaste y todas las acciones que han pasado, también el cuestionamiento cuando se ponía a la presidencia una mujer que habían varias de diferentes fracciones con atestados, con perfiles súper buenos, pero cuando se ponía siempre había este cuestionamiento.
tiene experiencia en la función pública. Es que, a otra, es que es muy pasiva, tendrá la capacidad de llegar al cargo, es que es muy emocional, entonces de pronto se va a enojar mucho si llega ahí. Todos los cuestionamientos se gestaban al momento de proponer cualquier nombre para un puesto, y se llegaba a poner sobre la mesa el nombre de cualquier hombre, y no había absolutamente ningún cuestionamiento, y en comparación, si a eso queríamos, el perfil de la mujer, cualquiera de las que estaba, era súper mejor. Pero los cuestionamientos, las interrogantes, las dudas, eran todas. Pero para un hombre, cualquiera, y creo yo que a veces algunos no podrían, ni siquiera si entráramos a los cuestionamientos, entrar en ese filtro, se daban los votos absolutamente sin ningún problema. Entonces, por gestar un ambiente general de lo que ocurre, no solo es lograr llegar, es también cuando llega, lograr el ejercicio del poder en la máxima expresión, en las mismas condiciones. Claro, eso es difícil también. Es el tema también vamos a ver, ya logramos llegar. Así es. Y además no es un regalo, somos ciudadanas plenas y tenemos todo el derecho de tomar decisiones como cualquier ciudadano o ciudadana de este país, ¿verdad? Entonces yo creo que eso no tendría ni que discutirse, aunque se siga discutiendo. Así es. Ahora también es el cómo se ejerce el poder, ¿verdad? Entonces, de hecho, una diputada un día me decía que hasta es el tema del mismo lenguaje, cómo los funcionarios y funcionarias le dicen al señor diputado que pase y a ella le dicen el nombre de pila, no le dicen la señora diputada, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? Hasta en algo tan simple como eso se puede ver una diferencia, ¿verdad? Hasta de respeto. Pero bueno, ahora tal vez más bien, Erika, podríamos entrar en el tema también de los gobiernos locales, porque efectivamente desde hace 8 años, tal vez 10, por los problemas que sufrieron muchas de las vicealcaldesas y que siguen sufriendo muchas de las vicealcaldesas de violencia política, es que se ha estado hablando mucho más del tema. Correcto. Yo solo quería decir algo con respecto a lo que mencionaba Carla antes, y es como este escrutinio extremo sobre las mujeres es una forma de violencia, ¿verdad? Continuo, totalmente, nunca se renuncia a eso, ¿verdad? Todas las mujeres tenemos que probar 2 o 3 veces que somos capaces de algo, y los hombres en política no tienen que demostrar absolutamente nada. Es como uno de esos primeros mensajes de la violencia, que pasa también por esa violencia simbólica de decir el señor diputado y decirle el nombre directamente a la señora diputada, ¿verdad? Creo que el tema de la violencia política, en efecto, las que la pusieron sobre la mesa de una perspectiva de exigibilidad fueron las mujeres que están ejerciendo puestos de representación en las alcaldías, y justamente porque no les eran asignadas funciones, ¿verdad? O porque había todo un sistema de acoso, ¿verdad? De violencia, de muchas formas de violencia, que también es importante decir que muchas veces se habla de este tema como acoso político, ¿verdad? Cuando la palabra que deberíamos de usar, en efecto, como lo ha mencionado la cápsula del programa, es violencia política, justamente porque hay muchas maneras de manifestarla, ¿verdad? Entonces, creo que es muy triste que son las mujeres de las municipalidades las que vienen a decir, a poner esto visiblemente, además a través de sus cuerpos, ¿verdad? De esa violencia ejercida en el cuerpo de estas mujeres a las que no se les asignan funciones o a las que no se les toma en serio, o que son mujeres que viven amenazas o diferentes maneras de ser violentadas. Entiendo por lo que comentaban varias funcionarias del INAMU hace algunas semanas, que el INAMU ha tenido un papel importante en la coadyuvancia de las mujeres que están en las municipalidades. Ahora, esto nos trae otro reto, que es justamente la ausencia de normativa y la ausencia de una ley, ¿verdad? Porque en ausencia de ley, el Tribunal Supremo de Elecciones, que opera por principio de legalidad, no necesariamente puede visibilizar en todos sus extremos los actos de violencia política, ¿verdad? Entonces, es un reto porque aunque se hacen recursos y se pasan los recursos y el tribunal viene y hace amonestaciones a los alcaldes y hasta impone penas y demás, de alguna manera sanciones,
lo que termina sucediendo es que las mujeres siguen viviendo ese círculo de violencia, ¿verdad? Porque no hay normativa que ampare. Y esto me lleva a otro tema que tiene que ver con cómo la violencia ejercida contra las mujeres no solo no se detiene, no disminuye y va en aumento, ¿verdad? O sea, todas las violencias ejercidas contra las mujeres están aumentando. Y la violencia política vemos también que aumenta. Y en esto, por lo menos tenemos la garantía de que instrumentos como las convenciones de Belém do Pará o la convención de CEDAW nos protegen o garantizan esos derechos en términos de que el Estado costarricense ha firmado esas convenciones, son parte de nuestra normativa. Claro, y que se supone que tendría que garantizar, ¿verdad? La protección. Y efectivamente, y también un poco lo que decía Carla, a veces sentimos que avanzamos 5 pasos y retrocedemos 7, ¿verdad? Porque logramos la paridad, pero bueno, entonces resulta que el encabezamiento no se logra, entonces en lugar que lleguen más mujeres, llegan menos, entonces hay que volver a hacer una lucha, lo cual es bastante desgastante. Bueno, estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a hacer una pausa y ya regresamos analizando el tema de violencia política contra las mujeres. El tema de violencia política contra las mujeres. Antes de una pausa, Erika estaba planteando, ¿verdad?, no solo la vivencia de las mujeres, sino también qué es lo que ha logrado hacer el Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, hasta dónde hemos llegado, qué ha podido hacer y qué nos falta para efectivamente combatir esta violencia política que están viviendo las mujeres en los espacios, ¿verdad? Porque además estamos haciendo visible las que ya llegaron. Todavía habría que entrar, por eso sería tema de otro programa, a todo lo que implica ir creciendo en un partido político para llegar a la candidatura. Sí, bueno, yo creo que los amparos electorales han resultado herramientas importantes, digamos, de validación, incluso de las mujeres que se sienten violentadas y que hay un apoyo institucional específico, ¿verdad?, que las valida en cuanto a representantes legítimas en su cargo municipal. Pero esto descubre el hecho de que nos falta una ley en materia de violencia política, ¿verdad? Vos mencionabas hace un rato todos estos mecanismos de acción afirmativa, ¿verdad?, de la paridad vertical, horizontal. Hay un documento, me parece que es del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, que menciona cómo es que a partir de que, bueno, se generaron las cuotas, aumentaron las formas y la intensidad, digamos, de la violencia. Pero también cada vez que se aprueban mecanismos de acción afirmativa, como la paridad vertical o ahora la paridad horizontal, también esas formas de violencia van creciendo, ¿verdad? Y creo que no solamente crecen para las mujeres que llegan al puesto de representación, sino que hay una feminista, antropóloga, Rita Segato, que habla de cómo hay sanciones que son de disciplinamiento, ¿verdad? Claro. Castigos que disciplinan. Entonces, si se disciplina a una mujer que llega a la alcaldía, a un puesto, al disciplinarla públicamente, otras mujeres ven eso y entienden que hay una sanción si transgreden y van al espacio público, ¿verdad? Entonces, es ver que aunque estás en el puesto de representación, esa sanción está operando para muchos lugares y para muchas mujeres y para muchas personas, hombres también, que están viendo que el disciplinamiento funciona, ¿verdad? Entonces, frente a eso, es cada día más necesario tener una ley que garantice los derechos políticos de todas las mujeres. Claro, en una investigación que estaba realizando, una mujer vicealcaldesa me contaba que no tenía funciones, no tenía presupuesto, no tenía oficina, no tenía computadora, no tenía nada, ¿verdad? Que el vicealcalde segundo sí tenía funciones, sí tenía presupuesto, sí tenía chofer, sí tenía carros, sí tenía viáticos, etcétera, etcétera. Pero que el señor alcalde la había llamado a reunión para decirle que es que ella no estaba haciendo su trabajo y que en realidad el barco seguía su rumbo y que si ella no se montaba, se iba a tener que bajar, ¿verdad? Y un poco yo lo que me planteaba era como, perdón, ella no se iba a bajar de ningún barco porque es una representante electa popularmente. Correcto. Al que podría bajar del barco
es el Tribunal Supremo de Elecciones a ese alcalde cuando pongan, ¿verdad? Si en este caso se pusiera, que es lo que pasó en otros momentos, un amparo electoral, porque lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones es llamar a cuentas a estos alcaldes y decirles, no, perdón, usted es el que no está cumpliendo con sus funciones, y si usted no cumple con esas funciones, es a usted al que se le van a quitar las credenciales, ¿verdad? Entonces ahí es donde también las mujeres tienen que entender que si los hombres, a pesar de que no exista, digamos, como tal, la violencia en la normativa, sí cualquier representante político tiene una serie de funciones que tiene que cumplir. Si no cumple con ellas, entonces ahí es donde el tribunal puede actuar. Claro, una ley sería el ideal y efectivamente el mecanismo de la CEDAW, el MESECVI, hizo toda una investigación sobre violencia política en América Latina y tiene un documento base que lo está planteando los diferentes países para que lo tomen en la discusión y puedan generar, digamos, legislación, ¿verdad? Y yo creo que eso es, sí, un modelo que yo creo que es como muy importante. Pero bueno, ya vamos un poco trascendiendo a los gobiernos locales, y ya que tenemos aquí a Carla también, usted trabajó mucho por el grupo, digamos, parlamentario de mujeres, ¿verdad? O sea, ¿cómo se supone, digamos, que debe funcionar? Y realmente tiene suficiente poder político, ¿verdad? Suficiente, digamos, músculo a lo interno de la Asamblea como para poder ir generando cambios en la estructura del Parlamento. Entonces, que usted nos contaba antes, que al final no permite, digamos, a las mujeres ejercer plenamente sus cargos. Sí, vinculado a esto, yo coincido con Erika de que normativa falta a implementar. También creo que hay que hacer un análisis de que aunque tengamos muchísima normativa actualmente e instrumentos internacionales, el tema de actitud justifica cualquier cosa y también siempre hay interpretaciones para no hacerlo, pero sí creo que hay que aplicar mucha normativa todavía, y a partir de esa normativa que hay que aplicar cuando hablamos de temas de derechos de las mujeres en legislación, es un tema bien complejo. Podríamos contar miles de experiencias. A veces es más fácil la agenda fiscal que acoso callejero o legislación de violencia política. Se logran más acuerdos en cosas tan complejas y lo demás se posterga. Entonces, había un esfuerzo importante institucional de la Asamblea por generar en Costa Rica la red parlamentaria de mujeres. Logramos en el periodo pasado constitucional ese instrumento, yo le digo instrumento, que me parece importantísimo en la estrategia y que es necesario fortalecer cada vez más. Celebro muchísimo que las actuales diputadas hayan tenido esa conciencia y que también estén trabajando bajo esa herramienta, por varias razones. Uno, el esfuerzo es una triada. Nosotros le decíamos triada institucional. El tema es cómo le da sostenibilidad a una agenda de derechos de las mujeres, de género, en el marco institucional, que si pasaron 4 años y se fueron, el tema quede. Claro. Y son 3 perspectivas: la administrativa, la legislación como tal en la discusión para que avance, que está la Comisión Especial de la Mujer, y la estrategia política de las mujeres en el marco de cómo impulsar la agenda. Y ahí entra la red de mujeres parlamentarias. Entonces, lo primero es tener la madurez de poder sentarnos como mujeres líderes políticas en el ejercicio y poder decir, bueno, tenemos un compromiso con el sector, con las mujeres, con la igualdad, con la democracia. Juntémonos a ver qué proyectos de ley tenemos acuerdos. ¿Ok? A partir de ahí se hace una priorización de un plan de acción y de qué coincidimos. Y empezamos a trabajar y a incidir en las diferentes fracciones. Y ahí nos encontramos que nos sirve para la comunicación y para llevar el tema como estrategia. Sin embargo, usted podría poner el análisis, ¿eso tiene una incidencia política fuerte todavía? Pues yo creo que sí y que no, ¿verdad? Porque tampoco es suficiente. Nosotros logramos, yo puedo decir de los resultados exitosos y que puedo decir sí funciona. Uno fue que si no hubiéramos tenido la red parlamentaria de mujeres y nos hubiéramos juntado, no hubiéramos sacado relaciones impropias. Bueno, eso sí. ¿Verdad? Un proyecto de ley que vuelvo a decir, uno, cuando yo dije va al proyecto, yo creo que va a pasar naturalmente. Sentido común, no, fue dificilísimo. El menos común de los sentidos. ¿Verdad? Menos común, pero lógico, o sea, son niñas. Y claro, la protección mínima. La protección era lo básico. No era tan fácil. 2,
un proyecto polémico que pudimos, no sé por qué es polémico, yo tampoco lo logré entender, pero fue polémico 19.010, paridad horizontal, que aunque la sala ya había dado la resolución de que aplicara, lo queríamos por legislación para tema municipal, logramos primer debate, todas juntas, paralizando asamblea legislativa y con todas las críticas del país, cuando eso es súper normal entre hombres, paralizar, me opongo y nadie dice nada, qué bien, qué bárbaro, qué estrategia, y cuando lo hacemos las mujeres, fuimos bastante criticadas, pero juntas en la estrategia de red nos permite un primer debate. Y nos sirvió para ir cerrando esta parte de mi intervención con la red parlamentaria, nos sirvió muchísimo para juntarnos y apoyarnos para lograr espacios de mujeres en comisiones, en presidencias, en las negociaciones de un 1 de mayo, estábamos juntas, entonces fue más fuerte, fue más visible. Sin embargo, a pesar de toda esa estrategia, que es desgastante, que usted dice, ¿cómo tiene que hacer todo eso usted para poder visibilizar algunos proyectos? No logramos, lamentablemente, ni siquiera poder debatir sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pero eso no se ha podido debatir en 20 años. Ni siquiera se permitió, aún con toda esta estrategia. No pudimos avanzar en el tema de acoso callejero. Tampoco se permitió, y violencia política, que yo coincido, que es un tema de legislación pendiente, una legislación propuesta desde el 2013, otra replanteada en el 2017 y tampoco. Otra reforma que se presentó por parte de la ministra y que tratamos de impulsar sobre brechas salariales y una acción afirmativa en la administración, tampoco. Entonces, quiero decir que esa es la realidad cuando hablamos de este tipo de acciones, que podría generarse, como usted dijo, como algo natural, pero en la realidad algo tan natural en la justicia democrática de participación pasa por todo este filtro. Pero la Red Parlamentaria de Mujeres es una herramienta fundamental, estratégica, que nos permite avanzar juntas y lograr más fuerza. Si no se puede concretar, sí visibilizar. Y creo que hay que documentar las acciones en calidad, pero también en calidad, porque hay situaciones cualitativas que hemos logrado significativas y a mí me parece seguir fortaleciendo. Hay una propuesta de ley para cambiar el reglamento y poder vincular el tema de la red parlamentaria por un tema de reglamento. Sin embargo, las mismas resistencias que acabo de contar siguen dándose en el discurso. Claro, y es que una podría pensar que hay temas que son claros, que no tendría por qué haber ningún tipo de oposición, relaciones impropias, el tema de legislar en contra de la violencia, ¿verdad? Que son cosas que ¿verdad? Que además son temas importantes desde el punto de vista de la sociedad, no solo de las mujeres, sino también es para generar, digamos, un mejor país. Pero las personas que no trabajan estos temas tal vez a veces no se dan cuenta lo difícil que es hacer este tipo de cambios. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos acá a Sobre la Mesa. Sobre la Mesa, analizando el tema de violencia política. Antes de ir a una pausa, un poco Carla nos explicaba también qué es lo que significa las alianzas entre mujeres, que uno también pensaría que son fáciles, lo cual no es cierto. Y en ese sentido hay un concepto que es muy importante y que tenemos que trabajar muchísimo y que en eso Erika nos va a colaborar, que es el tema de la sororidad, ¿verdad? Y que la sororidad no solo es entre las amigas, las hermanas, ¿verdad? Sino también en las mujeres en política. Claro, y la sororidad es una transgresión política, claro, ¿verdad? Porque uno de los elementos fundamentales del patriarcado es la enemistad entre las mujeres, ¿verdad? Entonces yo me enemisto porque es más flaca, porque es más gorda, porque es de otro partido político, porque no es de... O sea, hay montones de maneras en que por medio de la socialización nos dicen a las mujeres que no podemos generar alianzas entre nosotras. Y lo que nos ha enseñado la historia es justamente que cada vez que las mujeres se encuentran y hacen alianza y articulan, sean las mujeres de los mercados de París en la Revolución Francesa, que se levantan y hacen hasta tomas de armas y demás para que triunfe esa república, hasta las mujeres de la Liga Feminista en Costa Rica a principios de siglo, que tienen como una línea continua, ¿verdad? Porque podemos ver esto del sufragismo a la paridad, ¿verdad? Claro. Cómo esa lucha del sufragismo está ahora vigente en todo lo que tiene que ver con paridad, en todo lo que tiene que ver con la igualdad sustantiva,
con la representación, con que nosotras podamos ejercer, como decía hace un rato, no solamente ir y votar y participar votando o participar levantando una bandera, sino también ejerciendo la representación. Entonces, el otro tema aquí es los privilegios de los hombres, ¿verdad? Porque para que los privilegios en estas relaciones desiguales de poder se sostengan, significa que hay un privilegio porque hay otras personas, en este caso mujeres, que están haciendo el trabajo para que ese privilegio exista. Entonces, la sororidad es transgresora porque significa que las mujeres vamos más allá de banderas, más allá de las diferencias, para ver de qué manera podemos generar alianzas y producir cambios. Claro. Por ejemplo, todos estos temas de las medidas de acción afirmativa, mucho tienen que ver también con la incidencia del movimiento de mujeres y feminista en Costa Rica, ¿verdad? Que desde las cuotas, bueno, y que tiene que ver mucho con ese reconocimiento de los derechos políticos de los años 40, ¿verdad? Entonces, lo que hemos aprendido es eso, que cuando logramos trascender las divisiones que el mismo patriarcado y que la misma estructura nos dice que no debemos ser ni amigas, ni compañeras, ni articuladoras políticas, cuando logramos trascender eso, es posible lograr conquistas y es posible también transformar. Entonces, por eso es tan importante este concepto, porque además la fraternidad era parte de la Revolución Francesa y de todo el republicanismo desde entonces, pero no la sororidad, y eso es una transgresión. Claro, y fueron tan fraternos, que cuando Olimpia de Gaulle planteó que la Declaración de los Derechos del Hombre no incluía a las mujeres y planteó la Declaración de los Derechos de las Mujeres, le cortaron la cabeza, ¿verdad? Así Entonces, es. efectivamente tampoco es que desde ese momento estábamos hablando de las relaciones, digamos, tan igualitarias entre hombres y mujeres. Carla, desde su experiencia en el Parlamento, ¿verdad? Este mecanismo es importante, ¿verdad?, para las diputadas, para poder trascender, pero usted también planteaba que desde lo administrativo, también desde el acompañamiento que se da en la Asamblea, ¿qué cosas habría que fortalecer o qué cosas se podrían cambiar o se tendrían que introducir dentro del Parlamento para ir, digamos, en la línea de la igualdad entre hombres y mujeres? Sí, yo tal vez omití mencionar también que parte del trabajo que realizamos hubo un gran acompañamiento de PNUD en toda la asesoría, en el trabajo en conjunto, y eso facilitó muchísimo, que creo que todavía están en conjunto. A nivel administrativo está la UTIEC, ¿verdad? Es una unidad que me parece que es una instancia que hay que visualizar con más fuerza. Hay decisiones administrativas que se tienen que tomar. Hay que darle carácter de dirección, y cuando digo carácter de dirección pienso en más gente. Actualmente hay 2 personas. No puede ser que hayan 2 personas, tiene que haber, porque todos los departamentos están fortalecidos en la Asamblea Legislativa, hay diversas justificaciones, pero sí que no caben, ¿verdad? Creo que hay que hacer una transformación a la UTIEC, hay que fortalecerla, hay que darle carácter de dirección, hay que meter muchísimo equipo, porque la UTIEC es la instancia fundamental de articulación entre todas las instancias nacionales, internacionales, administrativas, y el enlace con las diputadas en calidad de asesoría. Entonces esa es la instancia fundamental que va a dar sostenibilidad institucional. Entonces ahí hay que tomar medidas, decisiones con respecto a la UTIEC. En la parte de la red parlamentaria de mujeres diputadas, me parece sin duda que debemos de darle la reforma que se propuso al reglamento legislativo para hacerle en carácter vinculante, ¿verdad? Porque ahora simplemente es una decisión de las diputadas, y ustedes saben que en la Asamblea Legislativa lo que no está amarrado a una cuestión vinculante de reglamento, en cualquier momento cualquier cosa pasa y se puede caer. Entonces yo le llamaría que hay alguna inseguridad jurídica para darle sostenibilidad a la estrategia de mujeres de todas las bancadas. Entonces me parece que hay que apostar con mucho esfuerzo a esa reforma que está planteada. Me parece que el planteamiento actual es bueno, sin embargo puede hacérseles ajustes para lograr el consenso. La Comisión Especial de la Mujer es un mecanismo que nos permite muchísimo en el debate transversalizado hacia la Asamblea Legislativa cuando ya se pone en plenario. Hicimos una reforma
al reglamento que permitió mayor participación de otros partidos, porque éramos de 5 y pasamos a 7. Cuando se vino más participación de fracciones, que fue como nunca la pasada, quedaban unas fracciones fuera. Y entonces las mujeres comenzaron a decir que querían estar y no podían tener participación como fracciones. Entonces se hizo esa reforma y se amplió. Ahí tuvimos una reforma importante. El trabajo que se hace en esa comisión es fundamental, que me parece que siempre tiene que ir de la mano muchísimo con el Ejecutivo, porque hay temas que hay que tener madurez. Los temas en derechos humanos de mujeres y estas luchas, nunca usted puede verlo con un filtro de un cálculo político y esas cosas se superan. Partidarios, sí, y creo que hay que, dentro de la Asamblea Legislativa, la sororidad es fundamental. Un ejemplo práctico de cómo hacerlo, que es también interesante analizar, es que las mujeres tenemos que aprender más a discutir y debatir porque somos mujeres políticas con diferencias ideológicas, de posiciones, eso está bien. Levantarnos, debatir y después salir a conversar. No es personal. No es personal. El sistema patriarcal nos pone que se tienen que pelear. Los hombres se pelean, tienen una pelea terrible, terminan, se van a tomar un café y conversan. No, mira, es que cómo me dijiste eso, y terminan haciendo una negociación genial. Usualmente las mujeres, ya se ha superado por muchísimas, pero hay muchas mujeres que creen que el problema de la discusión trasciende lo personal y es parte de lo que hay que vencer. 2, ¿cómo hacemos sororidad en la política? Es el reto mayor, con todos los elementos que se han analizado y muchísimos más. Pero bueno, sí se puede cuando hay una oportunidad de usted apoyar a una compañera a que sea presidente de la comisión que quiere, importante. Y de pronto es la compañera de otra fracción política, pero tiene la oportunidad, ayúdela. Nosotros lo hicimos. Mire, pero ¿cómo la voy a apoyar si fue la compañera que de pronto ha votado en contra mío y que esta es una mujer? Dele la opción, hagamos cambio cultural, porque solo en la práctica usted genera una cultura diferente. Apoya a una compañera cuando algo le pasa, solidarícese con ella dentro del plenario, trascienda esas discusiones. Eso es sororidad y no tiene nada con la diferencia de debate político. Y hay legislación que creo que hay que juntarnos muchísimo con todos estos elementos para ver si la sacamos. Acoso callejero, violencia política. Yo creo que uno de los resultados cuando nos juntamos fue llevar el debate del proyecto 20.001, que fue paridad en los puestos de gabinete. Imposible, ese es otro tema que no nos dio chance hoy de hablar probablemente, claro. Pero no se había logrado una paridad en gabinete, que las mujeres no quieren, que no hay, que no pueden, con unas mujeres en este país súper calificadas. El debate en la Asamblea Legislativa, bajo todas esas estrategias, de pronto no pasó a la legislación, pero sí hizo una conciencia que en la campaña electoral dijeran, nos vamos a comprometer a gabinetes paritarios, y hoy tenemos gabinetes paritarios. Ese tipo de legislación, y yo no dejaría de mencionar el 19.010. El tema del 19.010, sobre todo para darle esa garantía de paridad horizontal a las municipalidades, tiene que aprobarse. No creo que sea lo sano políticamente dejarlo en manos de la sala nuevamente por miedo a decisiones en el primer poder de la República. Y soy del criterio que si lo van a rechazar, pues cuéntenle al país que lo van a rechazar, y eso es lo que está pasando en Costa Rica. Y si lo van a aprobar, genial que lo vayan a aprobar, pero que no sea por un desplazamiento de funciones hacia la sala, sino que sea una acción positiva de esos discursos que uno escucha, pero que deben de pasar a las acciones coherentes, y que votemos el 19.010, que es parte de lo que hay que hacer dentro del plenario legislativo. Erika, en un minuto, que es terrible, en un minuto, ¿cómo alguna experiencia exitosa, algún país ha logrado hacer algo para legislar a favor de la, digamos, en contra más bien de la violencia política? Solamente en Bolivia existe una ley contra la violencia política y que además se logra concretar a partir de un femicidio, ¿verdad? Sí. De una concejala, Juana Quispe, que además interpone medidas, o sea, denuncia la violencia política que está sufriendo, y aparece muerta un par de años después de su lucha, además, porque sigue peleando para que eso sea realidad. Entonces, solamente hay un caso, que es el de Bolivia en el 2012, y el año pasado en México, que se aprobó un protocolo que busca subsanar de alguna manera, mientras entra en vigencia alguna normativa con respecto a la violencia política, ¿verdad? Pero son en este momento los únicos 2 casos en toda América Latina que tenemos. Bueno,
Efectivamente, todavía mucho por hacer. Muchísimas gracias a Carla y muchísimas gracias a Erika por estar acá en Sobre la Mesa. Evidentemente, hablar de violencia política contra las mujeres es un tema que tenemos que poner sobre la mesa, que tenemos que visibilizar, que tenemos que decir por qué es lo que están viviendo las mujeres. Y todos los derechos políticos que hemos ganado y todos los derechos y toda la legislación que hay de protección con respecto a las mujeres no es un regalo. Yo creo que eso Erika lo ha planteado bastante bien, bueno, y también Carla. Han sido luchas de años de las mujeres, ¿verdad? Porque muchas veces es como que algo nos cayó del cielo. A las mujeres, lastimosamente, todas las acciones que luchan en contra de la discriminación no nos han caído del cielo. Han implicado el cansancio, la lucha y hasta la muerte de muchas mujeres. Y somos no solo el 50% de la población, sino que también en una democracia somos ciudadanas plenas. Así que tenemos que seguir trabajando este tema. Muchísimas gracias a ustedes en sus casas por estar acá Sobre la Mesa y les esperamos la próxima semana.